estaciones, generadores de sistemas de potencia, es la conexión en paralelo de unos alternadores a la red de distribución. Bueno, como consecuencia a la conexión de estos dos sistemas en paralelo, cabe destacar primero que el voltaje y la frecuencia del alternador debe mantenerse siempre en el voltaje y la frecuencia de la red. Aún cuando existan variaciones en la corriente de excitación de los polos o que se varíe el torque en el eje de la máquina. Cualquier operación de cambio de voltaje y de frecuencia del alternador provoca un cambio en la potencia reactiva y la potencia activa intercambiada entre la red y la máquina. Para la puesta en paralelo de la máquina con la red, para no producir un cortocircuito muy fuerte, es necesario tener varias consideraciones. Primero, los voltajes del generador y de la red deben ser iguales. Segundo, la frecuencia eléctrica de la red y del generador deben ser iguales. Tercero, los vectores de la máquina y de la red en cuanto a voltaje deben estar en fase. Y por último, tienen que la red y la máquina tener la misma secuencia de fase para asegurar que no hay un cortocircuito fuerte al montaje del paralelo. Para el montaje del generador en paralelo, se tienen en cuenta las siguientes conexiones. Primero que nada, el generador y su corriente de excitación a una fuente de DC. Asimismo, se conecta el generador en estrella y las fases van hacia los batímetros para efectuar el método, los dos batímetros para medir las potencias y diversos valores. Un medidor de frecuencia para saber la frecuencia eléctrica que está dando el generador. Para el montaje del motor DC, se tiene en cuenta que se debe suministrar, como ya se ve, una fuente DC y se conecta la armadura y el paralelo del motor. También se utiliza un contactor que con esto vamos a verificar la secuencia de fases. Una de las entradas del contactor viene de la salida de los batímetros, es decir, de las líneas del generador, y las otras van a la red directamente. Con estos focos que tenemos acá se puede hacer el método de las lámparas de fases apagadas, y con esto verificamos que el voltaje sea el mismo del generador que el de la red. Para la configuración del foco utilizamos el paralelo que viene del generador, lo conectamos a cada uno de los focos. También en paralelo está la entrada del contactor. Esto con el fin de que cuando la secuencia estén totalmente en fase, la secuencia de línea, la tensión y la frecuencia, presionar este botón negro para que el generador entre a la red y así la esté alimentando. Para la parada, presionamos el hombro y el generador sale de la red. Después de corroborar las conexiones para evitar así un posible cortocircuito, procedemos a analizar nuestro montaje. Como pueden ver, se encienden los focos debido a que existe una diferencia de potencial de 220 porque está conectado a la red. Lo siguiente que vamos a hacer es proceder a analizar el motor DC hasta llegar a la velocidad de 3600 RPM, debido a que en esta velocidad es que podemos conseguir la frecuencia de 60 Hz. Como podemos verificar, aquí tenemos la frecuencia de 60 Hz, tenemos las tensiones igualadas y la secuencia de línea está en orden. Entonces ahora vamos a proceder a conectar el circuito a la red, presionando este botón.
estamos conectados a la red, nos damos cuenta que la frecuencia se mantiene estable en 60.02 Hz. Las luces de acá siguen apagadas y el voltaje permanece muy estable en 220. Como podemos ver en el multímetro de allá.